un movimiento revolucionario promovido por la oligarquía, por el partido de la dictadura perfecta e incluso por grupos neonazis, clamando por la intervención de Estados Unidos, ¿puede llamarse revolucionario? Sí. Pero solo si hablamos de revoluciones orquestadas, no populares, las llamadas revoluciones de colores. Eso es lo que está en ciernes hoy en México. Nada nuevo. Ya desde la Guerra Fría y la supuesta derrota de lo revolucionario, el imperio estadounidense triunfante encontraría el terreno ideal para camuflar sus intervenciones como revoluciones. Y qué mejor que invocando a la juventud, hoy la generación Z, inherentemente rebelde y carne de cañón ideal para los intereses del imperio. El primer blanco fue puesto en el bloque exsoviético, pronto trasladado a cualquier país rebelde ante Estados Unidos. ¿Esa maquinaria apunta hoy a México? Aquí te lo contamos. Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. El presidente de las revoluciones de colores es Yugoslavia, en el año 2000, cuando tal y como ahora se crea una organización juvenil, Otpor se llamaba, movimiento orgánico más bien financiado con 28 millones de dólares por la USAID y la Net Foundation, la CIA humanitaria. La inversión rinde frutos, el gobierno es derrocado y, con ayuda de los medios de comunicación, el mensaje se globaliza. La juventud revolucionaria derroca tiranos. Claro, omitiendo la parte de la dirección y financiación de la CIA. La estrategia se exporta luego a Medio Oriente y pronto a América Latina, lanzándose contra los gobiernos progresistas y, ahí sí, revolucionarios. En Bolivia, culminando en el golpe de Estado de 2019 y, sin éxito hasta la fecha, intentando lograr lo mismo en Venezuela. Pero no es hasta el inicio del primer gobierno progresista en generaciones que México se volvería el nuevo blanco de estos operativos. Siguiendo al pie de la letra el manual de revolución de colores. Es en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se gesta la llamada Marea Rosa, autodefinida como un movimiento ciudadano creado para la defensa del voto, la separación de poderes, la democracia y la libertad del pueblo de México. Vinculada a otra ONG, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuyo principal donatario fue el gobierno estadounidense, entregándoles 25.7 millones de pesos solo entre 2019 y 2020. Hoy intentan replicar la estrategia, esta vez invocando el espíritu de Yugoslavia, llamándose la juventud, más específicamente Generación Z. Esta nueva ola de revoluciones de color que inicia en Nepal con una ONG financiada por la USAID y la Net Foundation, Jami Nepal, erigida tras la firma de un acuerdo del gobierno nepalí con China y Rusia, la pretenden trasladar a México. Como en Nepal, el movimiento Generación Z mexicano inicia en la red social Discord, invocando como bandera al sombrero de paja del anime One Piece. Sin embargo, los fundadores iniciales se deslindan ante la cooptación casi inmediata del movimiento digital por parte de los principales partidos de oposición, así como por representantes de la oligarquía mexicana como Ricardo Salinas Pliego, dueño del Banco Azteca y uno de los mayores medios de comunicación, TV Azteca, y ahora también aspirante presidencial. En efecto, el empresario Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización, estuvo escribiendo en contra nuestra y promoviendo, asusando a la movilización. Las televisoras de las que él es dueño, pero tiene una concesión para poder transmitir, pues estuvieron siguiendo toda la manifestación y los conductores que estaban en la marcha afuera también generando una idea de, en efecto, el gobierno es represor y los jóvenes no están de acuerdo con el gobierno. Así, el momento de la convocatoria para la primera marcha es clave. Apenas unos días después de que la Suprema Corte fallara contra el magnate Salinas por una evasión fiscal de más de 48,000 millones de pesos, aunque sin deshacer abiertamente la bandera. Alimentándose del reciente asesinato de Carlos Manso, alcalde de la ciudad michoacana de Uruapan, la manifestación dice haber nacido en protesta por la inseguridad vivida en el país, misma que, aunque alta todavía, en el último año cuenta con una disminución del 37% en homicidios dolosos.
Sin embargo, la operación Generación Z nace para imponer la narrativa opuesta, la de un México sumido en la violencia y, por tanto, en necesidad de cambio de régimen. ¿Un movimiento orgánico? Según una investigación del diario Milenio, más bien promovida por 8 millones de bots digitales. El primero de ellos, según el mismo medio, ni siquiera se crearía en México, sino, a ver si adivinan, en Venezuela, durante las elecciones presidenciales de 2024. Así, la cuenta Generación Z-MX empieza como propagandista de María Corina Machado y hoy reencarna propagandista contra Claudia Sheinbaum y en pro de la Generación Z. Ese tan solo uno de los 8 millones de bots que en total costarían alrededor de 90 millones de pesos. ¿Pagados por quién? Según el reporte de Miguel Elorza para la plataforma Infodemia, por el lobby de ultraderecha Atlas Network, cuyo representante en México pertenece a la familia Salinas, del magnate Salinas Pliego, y financiado, a su vez, por el Departamento de Estado estadounidense. Con esta génesis nos sorprende entonces la reacción inmediata de Donald Trump ante la marcha Generación Z del 15 de noviembre. Mexico is, look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. If we had to, would we do there what we've done to the waterways? You know, there's almost no drugs coming in through our waterways anymore. Este operativo como la justificación perfecta para las intenciones injerencistas de Estados Unidos en México. Una revolución de colores es fundamentalmente un espectáculo dirigido por y para los medios de comunicación, sobre todo internacionales. Así, tal y como en Nepal, la primera manifestación Generación Z en la Ciudad de México contó con decenas de carteles con consignas como USA Help, hechos a la medida para un público estadounidense. Así que centrémonos en ese público. ¿Cómo cubrieron la marcha del 15N los medios en inglés? Con nula mención a su baja concurrencia, alrededor de 17,000 personas en una ciudad de más de 22 millones de habitantes en su zona metropolitana, ni tampoco de la presencia dominante de grupos de choque violentando a otros marchantes, así como a los elementos de la policía, la cobertura estuvo enfocada en enaltecer el supuesto Estado fallido mexicano y la alusión a una represión que no fue. NBC. Protestas Gen Z en Ciudad de México apuntan al crimen y corrupción del país. CNN. Miles protestan contra el crimen y la corrupción en Ciudad de México, mientras las protestas Gen Z ganan momentum. Y la clásica, The Guardian. Al menos 120 heridos en las protestas Gen Z contra la corrupción y la violencia del narco en México. Claro está, omitiendo que al menos 100 de estos heridos fueron, de hecho, policías violentados por los grupos de choque. Así, viendo a estas primeras marchas como un campo de ensayo, cabe preguntarnos, ¿lograrán imponer el relato?